Amén. Vamos a hablar ahorita de un tema muy importante que es el bautismo en agua. Quiero aconsejarles algo a todos los que estaban acá. Mientras yo esté enseñando, esté dando la palabra, la enseñanza, cuando estén escuchando una verdad, lo que pasa continuamente cuando se escucha una verdad es que nuestra mente se va a esa verdad y empiezas a buscar ejemplos o dices, sí, entonces ya entiendo esto, y conectas y te empiezas a perder la siguiente verdad, ¿no? Te pierdes, ¡fum!, te vas. Y ya cuando regresas al tema, ya te perdiste de más verdades. Entonces lo que le quiero pedir a todos ustedes que están aquí, porque yo sé que están aquí para aprender, no para escuchar, sino para aprender a hacer las cosas y poderlas enseñar, es que agarres una libreta, agarres una pluma y te pongas a escribir todas las cosas y cada verdad, y no te quedes pensando en la verdad que estás recibiendo. Porque esto va a abrir muchísimo lo que significa el Evangelio, lo que es el Evangelio en sí. Y son muchos temas, es muy amplio, no podría terminar de explicarlo en esta hora que tengo. Son muchas cosas y se va para muchos lados, porque es el Evangelio mismo. Así que todo lo que tú apuntes, los versículos y las verdades que se van a establecer acá, después tú la puedes analizar y estudiar de manera personal en tu casa, o en los grupos en sus casas. Pueden unirse y darle una repasada y van a ver que van a ampliar muchísimo este conocimiento y estas verdades. Así que ahorita no te quedes meditando y pensando en esto, sino que escribe, sigue escuchando y después vas a meditarlo mejor y vas a recibir mucho entendimiento y revelación de esto que vamos a ver hoy. Porque pensamos que sabemos lo que significa el bautismo, pero va más allá de lo que Dios nos ha estado mostrando, lo que significa el bautismo en agua. Hay dos cosas bien importantes que Jesucristo estableció. Jesucristo estableció dos cosas más importantes en la vida de la iglesia que se han perdido. Y esas dos cosas más importantes en la vida de la iglesia que se han perdido en la historia de la iglesia es el bautismo en agua y la Santa Cena. Son dos cosas que han perdido valor, porque no hay entendimiento de lo que significa el bautismo en agua y lo que significa la Santa Cena. El tema de la Santa Cena es muy importante, pero no lo vamos a tocar hoy. Y vamos a ver lo que es el bautismo en agua. Y sabemos que el bautismo en agua ha cambiado muchísimo su sentido y se ha perdido el significado real en la historia de la iglesia, que simplemente das el mensaje de salvación, la persona hace la oración de fe, recibe a Cristo y que Dios te bendiga. No se toca para nada el tema de bautizarlos en agua. Tú dices, ¿cómo me voy a meter en ese tema? No me van a entender. Pero si el Evangelio está en el bautismo en agua, ¿no? El Evangelio está en el bautismo en agua. Jesús lo estableció. Jesucristo mismo se bautizó para comenzar su obra, para comenzar su ministerio, a caminar en la voluntad del Padre. Tuvo que morir y vivir, porque no nada más significa arrepentimiento, hay más todavía acerca de eso. Como muchas cosas importantes, bautismo en agua y la Santa Cena son tan importantes que fueron profetizadas antes de Cristo Jesús. Son cosas establecidas antes de Cristo Jesús. El bautismo fue establecido antes de Cristo, antes del antiguo pacto. Y eso lo podemos ver en la Biblia, en donde Dios establece el bautismo en agua como un acto profético a lo que nos toca vivir hoy, a la realidad que nos toca vivir hoy. ¿Sí? Entonces, si vemos en la palabra,
Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice, apunten, porque se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé. Dios esperaba pacientemente por ellos mientras Noé construía el arca, en la que solamente 8 personas fueron salvadas mediante el agua. Esta agua es como el bautismo que ahora les salva a ustedes. Hasta ahí lo vamos a dejar ahorita. Lo que vivió Noé, el diluvio que vivió Noé en el arca, es la profecía, el acto profético al bautismo que ahora nosotros vivimos en esta realidad espiritual. El agua, a través del agua ellos fueron salvados, y a través del agua la maldad murió, se ahogó. El mundo llegó a un nivel de maldad, ¿no? Sí sabemos que llegó a un nivel de maldad en las épocas de Noé, y que Noé era el único justo de toda la maldad que había, y tenía que, y Dios, acabar. Ya no había salvación, ya no había manera de que puedan entender estas personas. Tenían que morir, tenía que haber un antes y un después en esta tierra. Así que se termina una etapa de la tierra, se termina la era de los dinosaurios, se termina la era de tantas cosas que nosotros no nos imaginamos que era la tierra antes del diluvio. Era otra forma, era diferente, no imaginamos, pero esa vida murió bajo el agua, y solamente Noé se salvó. Ese es el primer acto profético establecido que nos enseña la Biblia del bautismo. El segundo está en Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 1, dice: hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube, y que todos atravesaron el mar Rojo. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Y sigue explicando. En otras versiones, ¿qué dice otras versiones? Reina Valera, ¿qué dice? Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí hay un antes y después en el pueblo de Israel, marcado por el cruzamiento del mar. Ese cruzamiento del mar, cuando se abre el mar Rojo y ellos cruzan de una tierra, cruzan el mar y llegan a una nueva tierra, a otro lugar completamente diferente, dividido por este mar, por esta agua. Aquí el pueblo de Israel, ¿cuál era la vida del pueblo de Israel de este lado antes de cruzar el mar? ¿Cómo era la vida? Esclavos del pueblo de Egipto, sometidos, ¿sí?, en trabajos. No eran dueños de sí mismos, no eran dueños de sí mismos. Tenían dueño, y el dueño que tenían era el pueblo de Egipto. Hasta que Dios les dice: yo prometí liberarlos, y los voy a liberar. Y los voy a liberar de este gobierno de Egipto. Entonces, para llegar al lado de la salvación, para llegar a crear una nueva nación y dejar una nación antigua y entrar a una nueva nación, pasaron por agua. Y aquí está estableciendo entonces, diciendo: ese es un acto profético de las cosas que nos tocan vivir hoy.
si fue profetizado y establecido, diseñado por Dios desde aquellos tiempos de la creación, yo creo que es importante entender la realidad de lo que significa el bautismo en agua. El bautismo en agua, tenemos muchísima doctrina acerca de eso y sabemos en Mateo capítulo 3, pero es bueno saberlo y recordarlo. En la parte que dice, el versículo 11, cuando Jesucristo va a ser bautizado por Juan el Bautista, dice el 11, en esta versión, dijo Juan el Bautista: yo los bautizo con agua como demostración de que han cambiado su vida, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué está diciendo? ¿Qué está declarando? En la versión Reina Valera dice: yo los bautizo en el bautismo de arrepentimiento. En esta versión dice como demostración de que están cambiando de vida. Y a eso le llamamos nosotros, lo conocemos con la frase nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se da cruzando el agua. El nacimiento del pueblo de Israel no podía ser hecho bajo el gobierno de Egipto. Tenían que ser liberados de Egipto, cruzar el agua y comenzar una nueva nación, ahora siguiendo a Moisés como figura de Cristo Jesús. ¿Sí? Antes de empezar, luego Dios, Jesucristo, como lo mismo que si cuando podamos tener el chance de ver la Santa Cena, que tiene mucho de similitud en cuanto a lo profético y a lo importante que es para la vida de la iglesia hoy. Todas las cosas que fueron profetizadas de esta manera en actos proféticos con el pueblo de Israel, Jesucristo lo trae a su momento, cuando Él estuvo aquí en la tierra, al reino establecido por Jesús, a la doctrina de Cristo Jesús, al evangelio de Cristo Jesús, lo trae, y después de que lo trae, lo establece para la iglesia. ¿Sí? Lo reafirma. Eso es importante. Ahora yo les digo, háganlo. Háganlo. Y en Mateo, conocemos Mateo 28 del 18 al 20. Mateo 28 dice: entonces Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esta frase de Jesús es bien importante. Jesús dijo: Dios el Padre me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan discípulos, vayan y hagan seguidores por todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Luego pueden analizar cada palabra que dijo Jesús acá. Antes de entrar a entender este tema, porque también luego vemos el libro de los Hechos que está sucediendo, esto bien importante, voy a explicar hasta ahorita lo que hemos hablado de lo que significa cruzar por el agua. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba siendo sometido bajo un gobierno. No tenía voluntad propia de decisión. Ellos tenían un dueño, eran propiedad legal del pueblo de Egipto. ¿Sí? Así que tenían que someterse
a lo que ellos dictaran, tenían que sufrir lo que ellos hicieran, y eran maltratados, eran humillados, eran explotados a la voluntad de Egipto, del faraón. ¿Cómo entendemos esto? Voy a leer varios versículos para que podamos entender esto, que Mauricio se tomó la tarea de hacer una vez, y se le ocurrió hacer esta tarea de buscar muchos versículos y enviarnos todos los versículos. Buenísimo su recopilación de versículos. Voy a leerlos rapidísimo porque son muchos. Apunten los versículos. Primero, el título que le puso fue: un gobernante y controlador del mundo, enemigo del ser humano. Otra vez, el título que le puso fue: un gobernante y controlador del mundo, enemigo del ser humano. Juan 12, 30 al 31. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. ¿Quién gobierna este mundo? Galen nos estuvo enseñando de las tres dimensiones. La tercera dimensión donde habita Dios. Pero ¿cuál es la segunda dimensión? Donde Satanás gobierna, donde se encuentra Satanás, y él está, dice acá la palabra, que está gobernando esta primera dimensión. Entendamos bien esto, estos versículos. Segunda de Corintios 4:4. Satanás, quien es Dios de este mundo. ¿Quién es Dios de este mundo? Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Quién se encarga de que no entienda la gente? De cegarles el entendimiento, de cerrar su corazón. ¿Quién se encarga? Satanás. Colosenses 2:8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento y de los poderes del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Sí? ¿Entendieron? No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y los poderes espirituales de este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? Satanás, y no Cristo. Segunda de Timoteo 2:25. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. ¿Pueden ver esta realidad espiritual? ¿Pueden ver este gobierno de Satanás teniendo a los incrédulos bajo un gobierno, bajo un dominio, para que hagan las personas lo que él, Satanás, quiere que las personas hagan? Lucas 8:12. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y les quita del corazón e impide que crean y sean salvos. ¿Quién es el que está impidiendo que el mensaje llegue? ¿Quién está influyendo en las personas para que no entiendan y no conozcan a Cristo? Satanás. Segunda de Corintios 10:4. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Qué vamos a destruir? Argumentos falsos. ¿Quiénes ponen esos argumentos falsos? Satanás. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cambien, no sean como el que gobierna este mundo, no se comporten como la cultura de este mundo. Primera de Corintios 3:18. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Los criterios de este mundo. Gálatas 4:3. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. ¿Éramos qué? Esclavos a los principios básicos de maldad de este mundo. Estamos hablando de cosas espirituales aquí. Gálatas 4:9. Así que, ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Eso es bien importante entenderlo también. Si ustedes ya fueron liberados, ¿por qué quieren regresar a los principios básicos? ¿Por qué quieres, si ya saliste de este gobierno, por qué quieres regresar otra vez a ese gobierno? Primera de Corintios 2:12. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu de este mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podría morir y solo mediante la muerte podría quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. ¿Sí? ¿Quién tiene el poder sobre la muerte? Satanás. ¿Quién tenía el gobierno? Satanás. ¿Y qué hizo Jesús? Quitarle ese gobierno. A eso vino Jesús. Tenía que ser como ser humano, venir para poder establecer ese orden, esa justicia de Dios. Y hay más textos, muchos textos, que nos confirman vez tras vez que hay un gobierno. ¿Sí? Que sin Cristo Jesús, todas las personas sin Cristo Jesús están bajo un gobierno, el gobierno de Satanás. Quien los domina, quien los controla, quien los humilla. Satanás odia a las personas porque somos la creación de Dios, a la imagen y semejanza. Y él quiere humillar, destruir, ver en el lodo al ser humano. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, quiere una persona, la niña, si puedes venir. Bueno, el niño, ven tú. Ven. Ajá. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a entender esto del gobierno de Satanás de esta forma, con este ejemplo. Luego vamos a entrar a la enseñanza bíblica y vamos a entender la enseñanza bíblica de lo que quiere decir. Él es una persona que ha nacido en este mundo y puede ser que a los ojos de la persona sea una buena persona. Puede ser que a los ojos de la sociedad sea obediente, sea tranquilo, incapaz de dañar a alguien. O puede ser que ante los ojos de esa sociedad sea de lo peor. ¿Sí? Es una persona que nació y creció en este lugar, no importa cómo sea su vida. Cuando nace por el pecado, en el momento que él comete pecado, Satanás tiene derecho legal sobre él. En el momento que comete un pecado, en ese momento Satanás tiene un derecho legal y empieza a suceder todas las cosas que acabamos de leer y más cosas que dice la Biblia, empiezan a suceder en la vida de esta persona. Tiene un dueño y es Satanás. Satanás gobierna sobre su vida. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Supongamos que él va a la escuela, vas a la escuela, y siempre hay un amigo, un compañero del salón o de la escuela que hace bullying a los demás.
¿no? El buleador es más grande, es más fuerte, él no tiene cómo defenderse porque él es más pequeño, más débil. Entonces yo tengo ventaja, si yo soy el buleador, yo tengo ventaja sobre de él. Así que yo puedo hacer que, si quiero que se hinque, lo hinco; si quiero que se levante, lo levanto; si quiero que insulte, insulta; si quiero que se pelee, que se pelee; si quiero que se enoje, que se enoje; si quiero que se quite la vida, que se quite la vida; si lo quiero tener en opresión, en depresión; si lo quiero tener en opresión, en depresión, en tristezas, o en vanagloria, o en amor a las riquezas; si yo quiero, porque yo tengo el gobierno sobre él, lo hago. ¿Sí? Él no tiene cómo defenderse, no hay manera de escaparse de mí. No tiene manera, no tiene forma, es débil. Yo soy fuerte, él es débil. ¿Sí? Por más que él intente, no va a poder. La cosa es que dice la Biblia que en el que tú obedeces, esa persona se hace tu Señor. ¿Sí? A quien tú obedeces, esa persona la haces tu Señor. Llega el momento en que para él es normal vivir controlado y gobernado por un buleador. Así que empieza su voluntad a ser igual a la voluntad del buleador. Y él empieza con su propia voluntad, ya ni siquiera lo estoy forzando, yo lo tengo controlado, yo gobierno su voluntad, y él de voluntad se une a mi voluntad y empieza a hacer lo que yo quiero que él haga, de pura voluntad propia. ¿Sí? Él tiene un dueño, él tiene un gobernante. ¿Cómo puede él deshacerse de mí? ¿Cómo? Pero no es fácil, yo no lo voy a dejar. Le tengo cegado para que no entienda la verdad. Si llega la verdad, yo se la quito. No está tan fácil. Él tiene un dueño, está en un gobierno. Para el pueblo de Israel, estar bajo el yugo de Egipto no era fácil. Ellos no tenían la capacidad de salir de ese lugar. No tenía el pueblo de Israel la capacidad, la fuerza para salir de ese lugar. No podía de manera natural, ni levantando un ejército, ni rebelándose, ni haciendo huelga. No tenían la capacidad de salir de este gobierno. Y él no tiene la capacidad de salir de ese gobierno. No tiene la capacidad, ni la voluntad de decir: hoy, mañana me porto bien. Mañana sí me porto bien. ¿Qué va a pasar mañana? Que no se va a portar bien. ¿Sí? Mañana ya salgo de esta depresión. Llega mañana y sigue en su depresión. Así que ni los motivadores, ni los psicólogos, ni las pastillas, nada te va a liberar de este gobierno. Nada. Ni siquiera un mensaje, porque llega el Satanás y se lo roba. Ni siquiera una predicación bonita y emotiva, un congreso, porque llega Satanás y se lo roba. Es mío, me pertenece. ¿Cómo puede deshacerse de mí? Ahorita les voy a decir, ¿no? Ni siquiera con una persona que le ayude a salir de allá. Porque yo trato de ayudarte y dice: yo tengo un derecho legal. Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante. ¿Sí? Tengo un acta de derechos. Yo tengo el derecho sobre su vida porque él pecó. Yo tengo el derecho sobre su vida porque él pecó. ¿Sí? Tengo un acta. Es mío. Así que tú intentas, pastor, con tu unción, venir a liberarlo.
Es mío, tengo un derecho legal. No puedes. Pero ¿qué pasa? Ahí viene ya la respuesta. ¿Qué pasa si él se muere? ¿Qué pasa si él se muere? ¿Qué puedo hacer yo, buleador, gobernante de su vida? ¿Qué puedo hacer con él cuando él está muerto? ¿Puedo seguirlo lastimando? ¿Puedo seguirlo haciendo maldad sobre su vida y corrupto? ¿Puedo? ¿Qué hago yo? Fui despojado, murió, ha muerto. No tengo poder sobre de él, no tengo dominio sobre de él. Ha salido ya de mi poder, murió. Es la única manera en que se puede deshacer de este gobierno, de este gobernador de las tinieblas, de este buleador. No hay otra manera más que muriendo. En el momento que él muere, yo ya no puedo hacer nada. Ya no lo puedo matar más porque ya está muerto. La Biblia dice que cuando morimos con Cristo Jesús en el bautismo, somos despojados, quitados, arrancados, morimos a un gobierno de Satanás. Y cuando Él se levanta en Cristo Jesús, y solamente en Cristo Jesús, Él entra a otro gobierno. ¿Gobierno de quién? De Cristo Jesús. Él tiene un nuevo dueño. Él nació en un nuevo lugar, en un nuevo gobierno, en una nueva ciudad. Tiene un dueño. ¿Quién es su dueño? Cristo Jesús. ¿Y qué va a hacer Jesucristo ahora en él? Vida nueva, transformar su vida, equiparlo, llenarlo de unción, todo, transformar su vida a una vida nueva en Cristo Jesús, donde yo, Satanás, no tengo acceso. Ya no estaba en mi gobierno, ya no puedo controlarlo, ya no puedo dominarlo. Tiene alguien que lo protege. Si yo quisiera entrar, ¿qué pasa? Si yo quisiera llevarlo, ¿qué pasa? ¿Quién es su gobierno ahora? ¿Sí? No puedo. Ahora vamos a la palabra y vamos a entender esto. Colosenses, lo que vamos a hablar, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 2. (2:14) desde el versículo 13. Ustedes estaban espiritualmente de este lado. Ustedes estaban bajo el gobierno de Satanás, espiritualmente muertos. Dueños, el dueño que tenían es Satanás mismo, debido a sus pecados. ¿Qué es lo que le da derecho legal a Satanás? Los pecados. A quien tú te sometes, ese es tu Señor. Y que a su naturaleza carnal no estaba circuncidada, pero Dios les dio vida juntamente a Cristo y nos perdonó todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta que cobró tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos
y obligándolos a desfilar derrotados ante este mundo. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. El gobierno de Cristo Jesús fue establecido. El reino de Cristo, el reino de Dios fue establecido aquí en la tierra. Ahora hay un gobernador que es Cristo Jesús. Y toda persona que cruza esta agua deja un gobierno y entra al gobierno de Cristo Jesús. Y todo lo que estaba hecho en contra mía por mis pecados son perdonados, son borrados, son olvidados. Y entro y nazco de nuevo a una vida nueva, totalmente nueva, ahora con Cristo Jesús. Es lo que dice Colosenses. Gracias. Ahora sí, vamos a Romanos capítulo 6. Y todo esto que acabamos de hablar lo vamos a entender mejor. Todo el capítulo 6, si lo estudian y lo analizan, habla acerca de esto que estamos hablando. Dice Romanos capítulo 6, lo vamos a leer. Dice, bueno, ahora qué vamos a decir, ¿será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Claro que no. Ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. No olviden que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo, nos unimos a Él en su muerte. Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también vivamos una vida nueva en este gobierno de Cristo Jesús. Así que así fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él. También nos uniremos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Éramos esclavos de este lado, en el gobierno de Satanás. ¿De qué? Del pecado. Esto que estamos leyendo acá no es una promesa. No es una promesa de que Dios te va a liberar. Jesús, si vienes a Cristo, Él te va a cambiar y te va a liberar. No es una promesa que el pecado dejará. Si vienes a Cristo, dejará de tener poder. Es una realidad. En el bautismo, en este cambio de gobierno, aquí está establecida una realidad, no una promesa, una realidad. Que cuando tú mueres con Cristo Jesús y resucitas con Cristo Jesús, el poder del pecado no actúa sobre de ti. Es una realidad. El poder del pecado no actúa sobre de ti cuando eres bautizado, cuando mueres a un gobierno y entras a la nueva vida en el gobierno de Cristo Jesús. Has sido despojado, está siendo cubierto, está siendo protegido. Y no tiene poder Satanás sobre las personas que están en el reino y en el gobierno de Cristo Jesús. Ahí lo está diciendo como una realidad, no como una promesa, es una realidad. Por eso cuando algunas personas son bautizadas, hay liberación, porque Satanás está saliendo de ese gobierno, de gobernar a esa persona, y hay manifestación demoníaca. No siempre, pero muchas veces. Porque ya no perteneces a esta vida, ya no perteneces, ya murió a tu jurisdicción, a tu gobierno, ya murió, ya no tienes poder sobre él, ¿no? El pecado ya no puedes dominarlo con el pecado. Pero ¿qué pasa con las personas que siguen pecando después de bautizarse? ¿Qué pasa con las personas que siguen pecando después de bautizarse? Si es una realidad, y está diciendo que ahí estableciendo que el pecado no tiene poder sobre la persona, ¿por qué siguen las personas estando bajo el dominio del pecado? Por falta de conocimiento, porque uno no creen y otro falta de conocimiento, falta de entendimiento, ignorancia de este traslado espiritual. Nada más se remojan en el agua,
sin conocimiento, sin entendimiento de este traslado y cambio de gobierno y de jurisdicción, y que Satanás ya no tiene dominio sobre de ti. La doctrina está enseñada de manera muy superficial, remójate porque Jesucristo dijo que lo hagamos. Jesucristo mandó bautizar, así que te bautizo. No sé por qué, pero Jesucristo lo dijo y te bautizo. Y no hay cambios, no hay transformaciones, no hay vida, no hay unción, no hay una iglesia poderosa, una iglesia llena de pasión, de entendimiento, de revelación. Y siguen en sus pecados aún después de bautizarse. Y siguen atados a lo mismo y dicen, pues yo no cambié, no sirvió, no funcionó para mí. Pero Dios miente. ¿Tú crees que Dios mienta lo que está escrito allá? ¿Tú crees que es opcional? Algunas personas, si va a suceder que el poder de Dios los va a liberar del pecado, el dominio del pecado, a algunos, a otros no. ¿Crees que es opcional para las personas o para todas las personas que mueren a un gobierno y entran al gobierno de Cristo? Es una realidad. ¿Para todos o para algunos nada más? Para todos, está escrito, para todos. Pero ¿qué está pasando? A ver, ven, mi artista Galen, ¿dónde nos quedamos? Es una realidad que cuando Él muere yo ya no puedo hacer nada. Ya no tengo dominio ni derecho sobre su vida. No puedo dominarlo. No puedo tenerlo como yo lo tenía aquí. No puedo lastimarlo, no puedo. Esa es la realidad espiritual. Satanás, no puedo. Está con Cristo, esa es la realidad. Cuando sale del agua, le pertenece a Cristo. Dentro del agua está muriendo. Antes del agua, los que se van a bautizar ahorita, ¿quién es su dueño y quién es su Señor? ¿Quién? ¿En qué gobierno se encuentran los que no han sido bautizados? Cuando entren al agua con esta convicción de fe, allá quedó ese viejo hombre, ahí murieron, ahí fue despojado el poder de Satanás sobre tu vida. Y cuando sales del agua, vas a ser del gobierno de Cristo Jesús, con todo el potencial del gobierno de Cristo, del reino de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está pasando? Y aquí es donde tenemos que abrir nuestros ojos y entender y poderlo explicar y enseñar. Yo, Satanás, no tengo poder ni dominio sobre de él. No gobierna ya más el pecado sobre su vida. Pero si él es ignorante de esta fotografía, si él ignora esta fotografía de esta realidad que ahora es de Cristo Jesús, y que por más que yo quiera hacer algo, no va a permitirlo, va a proteger. Y aquí vienen las estrategias de Satanás. Tú sigues siendo un pecador. Tú no has cambiado. Mira ese pensamiento que acabas de tener. ¿Lo viste? Acabas de tener un mal pensamiento. Yo lo vi. Así que tú no has cambiado. Tú sigues siendo ese pecador. Y si él no sabe esta situación, si él no sabe que solamente son mentiras, yo no puedo hacer nada más que mentirle. Eres un pecador, eres un triste, eres un tan, y volviste a caer, volviste a pecar, volviste. Si él ignora esta realidad espiritual, él va a empezar a decir: sí tienes razón, lo que me estás diciendo tienes razón, yo te he sido un pecador. ¿Sí? No cambié, no hubo cambios en mi vida. Así que sigo en mi vida. Y vuelve a entregarle con su voluntad a la voluntad otra vez de Satanás. Y son robados, son engañados por mentiras de Satanás. Porque no hay poder más del pecado en su vida. Así que si él tiene el conocimiento de esta realidad espiritual, de que él le pertenece a Cristo Jesús y que tiene un abogado defensor, y yo le tiro: eres un pecador todavía, ¿qué le va a decir el Espíritu Santo? Si él confía, ¿qué le va a decir?
Oye, eres un pecador. Todavía eres un pecador. Mira lo que acabas de pensar, mira lo que acabas de ver. Y ya se me fue. Se me fue. Tiré mi última carta y no era ignorante, se me fue. ¿Qué pasa si él vuelve a pecar? Cállate. Y él entiende que ya no le pertenece a este gobierno. Si él falla, ¿a quién acude? ¿A lamentarse su pecado? ¿A llorar su pecado? No, ya no pertenece aquí. ¿A quién acude? A su abogado defensor, al nuevo pacto, al trono de la gracia, donde va a hallar el oportuno socorro, donde va a ser levantado, donde va a ser restaurado. Y si eres levantado por Cristo Jesús y sigues formando parte de Cristo Jesús, vuelves a caer, porque así somos nosotros, volvemos a caer. Y yo te digo, pecaste. Y él dice, no te pertenezco. Sí, fallé, Dios, y tengo una debilidad, pero Jesucristo, yo confío en tu pacto. Jesucristo, yo me agarro de ti. Fallé, pero me agarro de ti. Hasta que llega el momento que el entendimiento de esta verdad llega a su vida y ya no hay más caída, sino ahora va de gloria en gloria, de victoria en victoria, caminando con Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? Es importante el bautismo en agua. Si seguimos en Romanos capítulo 6. Así que fuimos unidos a Cristo en una sola muerte, como la de Él, pero también nos uniremos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido el pecado, sea destruido lo que nos desea hacer pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos al pecado. Un muerto está libre del poder del pecado. Otra vez, lo dice la Biblia, lo que acabamos de ejemplificar. Un muerto el versículo 7 está libre del poder del pecado. ¿Quién? Un muerto en Cristo Jesús, alguien sepultado en el bautismo. Como nosotros hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y no morirá más. La muerte ya no tiene ningún poder sobre esta persona. Cristo murió para derrotar al pecado una vez y para siempre, y ahora vive su vida nueva para dar honra a Dios. Asimismo, ustedes considérense muertos en cuanto al pecado y vivos para servir a Dios en Jesucristo. Así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. No utilicen ninguna parte de su cuerpo para hacer pecar ni para hacer cosas malas. Mejor pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo a Dios como medio para hacer el bien. El pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios. Se entiende mejor Romanos, ¿verdad? Romanos 6. Se entiende mejor Romanos 6. Y es una realidad. Por mucho tiempo yo decía, el evangelio lo conozco, pero no me está transformando. Yo sé que tengo que predicar el evangelio, pero yo en mi vida estoy mal, derrotado, esclavo del pecado. Pero dice la palabra que tengo que predicar el evangelio. Y en la iglesia se están haciendo eventos de evangelismo. Y yo soy líder de un grupo, y ni modo que me quede en mi casa lamentándome mi pecado y mi maldad, que no soy digno de ir a predicar el evangelio. Así que me pongo una máscara. Me pongo una máscara de cristiano y empiezo a evangelizar porque ya me sé los pasos del evangelismo. Pero yo me acuerdo bien de mis pensamientos en aquellas épocas.
Me acuerdo bien de mis pensamientos mientras yo estaba evangelizando en un parque y le decía: Jesucristo te va a cambiar, Jesucristo va a transformar tu vida, Jesucristo vas a tener una nueva vida. Y mientras yo le estaba diciendo estas realidades, dentro de mí yo decía: Dios, espero que a Él sí le funcione, porque a mí no me funciona. ¿Sí? Y así está llena la iglesia de personas que no están viviendo la realidad del poder del evangelio, porque Pablo dijo: el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para transformar, cambiar, liberar. No hay duda que el evangelio es poder de Dios, transforma. Pero cuando vivimos el nuevo pacto, entonces nosotros entramos a un pacto, a un nuevo y mejor pacto. Estamos en un antiguo pacto, un pacto que me condena, que me acusa, que me dice lo malo que soy por medio de la ley. Soy esclavo a esta ley, soy esclavo a este pacto antiguo, porque la ley me pesa, porque yo soy un pecador y la ley está sobre de mí, acusándome, matándome, destruyéndome, aplastándome. No tiene el poder de transformarme, no tiene el poder de liberarme, no tiene el poder de cambiarme de gobierno, no tiene el poder hasta que yo muero con Cristo, resucito con Cristo y estoy entrando a un nuevo pacto con Cristo Jesús. Y en este nuevo pacto, todos los beneficios del nuevo pacto son una realidad para la vida del creyente, aunque tropieza y se levanta, y se agarra de Cristo Jesús, pero no regresa al gobierno de Satanás. ¿Sí? Esa es la realidad espiritual, es la entrada a un nuevo pacto. Y un pacto está hecho por dos voluntades. Por dos o más voluntades. No puede ser hecho con una sola voluntad. Cuando hay un matrimonio, ustedes dos, yo soy el que los voy a casar y ellos se van a casar. La fiesta está muy padre, la cena va a estar riquísima, y están listos los músicos, ya están listos todas las cosas, el bailongo, todo está listo ya para esta celebración. Los invitados bien vestidos, bien arreglados, de etiqueta, todo está decorado, todo está hermoso. Pero ¿qué es lo más importante de una boda? Para que se realice este pacto, ¿qué es lo más importante? Los votos. Si no hay votos, no hay pacto. Si no hay votos, no hay compromiso legal, espiritualmente. ¿Sí? Puede haber que no haya comida, que no haya cena, que no haya música, que no haya decoración, puede ser que no haya nada, pero si nada más están los votos, es lo único que se necesita para que se realice un pacto. Y el pacto son de dos. Si Él dice: yo prometo serte fiel, cuidarte, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, cuidarte, protegerte, serte fiel, yo lo prometo. Entonces, la novia puede besar al novio. ¿Se puede? No se puede. No se puede, el pacto no está hecho, es por lo menos dos personas están de acuerdo. No se puede. Ella para que se haga el pacto, tiene que haber una respuesta. Tiene que haber una respuesta de ella. Por eso dice: lo amo con todo mi corazón, y ahorita le voy a contestar lo que hay en mi corazón. Ella lo ama con todo su corazón para ser justificado, y con la boca se confiesa. Y aquí están los testigos viendo todo esto. Entonces, a esa declaración de amor tiene que haber una respuesta que todos podamos escuchar. Que todos los principados y potestades en todos los cielos que puedan haber, arriba, abajo y debajo de la tierra, escuchen una declaración de fe de su corazón diciendo: Galen Scott, sí acepto. Y también te seré fiel.
Y también te cuidaré y te protegeré. Y también estaré a tu lado en las buenas y en las malas. Y también estaré contigo en la enfermedad y en la salud. Y caminaré a tu lado. Y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y seremos una sola carne y caminaremos juntos. Acepto esta declaración. En ese momento, el que está casando dice: los declaro marido y mujer. Se ha consumado el pacto. Ellos son una sola carne. Y puede besar a la novia. Puede besar a la novia. Por eso, lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 10 es bien importante. Con el corazón se cree. Una persona que llega a Cristo Jesús, lo llevas por medio del Espíritu Santo al Evangelio para que crea en su corazón. Y una vez creyendo en su corazón, tiene que hacer una declaración para entrar a este pacto. Y tiene que ir a hacer una declaración pública. Y tiene que ser una declaración donde escuchen todos los principados y potestades y todo este gobierno. Escuche, gobierno en el que siempre he estado. Escuche bien. Ya no te pertenezco a ti, le pertenezco a Cristo Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Salvador y Él es el único camino a la vida eterna. Así que muero con Cristo, muero a ti y me levanto en Cristo Jesús. Y se hace un nuevo pacto, porque hay una respuesta, Por eso el libro de los Hechos, podemos ver el patrón del libro de los Hechos en el capítulo de Hechos, se apunten. Hechos 2:37. Ellos escucharon el Evangelio. Ellos escucharon que tenían que arrepentirse. Ellos escucharon y dijeron: sí, soy malo, soy pecador, sí. Jesucristo no es el Señor de mi vida. Nunca lo había sido. Yo no tenía en cuenta a Cristo Jesús después de escuchar el Evangelio. Y dijeron, al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente y les preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? La respuesta tradicional, equivocada, es: ven a mi iglesia. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Ven a mi iglesia. Mal. Perdón, pero mal. Les contesta Pedro: ¿qué debemos hacer entonces para hallar esa salvación? Pedro les dijo: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar. Cambien su vida y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Hay de repente una confusión entre ¿en quién bautizamos? En el nombre de, como Jesús dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí está diciendo: bautícenlos en el nombre de Jesucristo. Dice: no nada más en el nombre de Jesucristo, tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesucristo lo dijo. ¿Pero hay alguna diferencia? Es un bautismo en el nombre de Cristo Jesús. Yo muero con Cristo y soy resucitado con Cristo. ¿Sí? Así que si tú vas a bautizar a alguien, lo puedes hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y lo bautizas. O puedes decir: te bautizo en el nombre de Cristo Jesús. Es un bautismo de Cristo, de cambio de gobierno, que significa arrepentimiento. En Hechos 8, del 35 al 37, es bien importante este de Hechos 8. Es cuando Felipe estaba evangelizando al etíope. 8, 35 al 37. Está evangelizando al etíope. El 35. Entonces Felipe comenzó a hablar. Empezó a predicarle el evangelio al etíope. Empezó desde esta misma escritura y le contó la buena noticia acerca de Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Le contó la buena noticia de Cristo Jesús.
el evangelio, le dio el evangelio. No dice aquí qué le dijo, no explica qué le dijo. Solo le dijo, le habló de Jesús, la buena noticia de Jesucristo. Y el siguiente versículo, mientras iban, el etíope dice, aquí hay agua, ¿qué impide que en este momento yo me bautice? ¿Qué significa eso? Significa que Felipe, cuando le dio el evangelio, le explicó del bautismo. Le está dando el evangelio y le está explicando lo que significa el bautismo. Y llega la convicción él de decir, pues sí quiero ser bautizado. Dentro del evangelio no podemos separar el bautismo en agua porque nos quedamos cortos en este cambio de gobierno. O sea, imagínate que yo le digo a una persona que lo acabo de evangelizar y dices, Dios te va a cambiar, te va a transformar, arrepiéntete. Él hace una oración, nos vemos en la célula, en el grupo, en la iglesia. Nos vemos, que te vaya bien, ya eres cristiano, ya eres nacido de nuevo. Si lo dejamos ir así, ¿qué pasa? Sigue esclavo, sigue bajo un gobierno. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a decir eso. Jesucristo te salva, Él murió en la cruz por ti, por tus pecados, no lo merecíamos y tal. Y sabes que el bautismo trata de esto. Y cuando tú estás dando el bautismo, estás dando el evangelio sin falta, sin que le falte nada. Le das el bautismo en agua y le dices, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Te vas a bautizar? Sí. Pues vamos a buscar agua y vamos a bautizarnos en este momento. ¿Por qué lo voy a dejar para mañana? No puedo hoy porque ya platicamos y no tengo tiempo. Mañana nos vemos en tal lugar para que seas bautizado. ¿Sale? No le puedes decir, mira, en algún momento en mi iglesia van a hacer un evento de bautismos, yo creo que para el mes de agosto. Va a haber un evento de bautismos y quieres que te apunte. Teniendo este conocimiento, tú dices, ¿sabes qué? Tienes que cambiar de gobierno, necesitas vivir para Cristo Jesús y que ya no Satanás te siga dominando. Vamos a bautizarte. Llamas a algunas personas, ayúdenme, voy a bautizar a una persona, acompáñennos. No tengo que esperar vamos a un curso de bautismo. Son 3 meses de lecciones acerca del bautismo para ver si tú eres apto para ser bautizado. Si no eres apto todavía, vas a entrar al segundo curso de bautismo, número 2, nivel desobedientes. No tienes caso, entras al tercer curso de bautismo para rebeldes. No. Ni siquiera tienes que esperar el domingo. Ni siquiera tienes que esperar el domingo. Si tú lo estás evangelizando, si tú lo estás llevando a Cristo, y tú ya fuiste bautizado, obviamente, y por sentido común, ¿no? Yo ya fui bautizado también, ya le pertenezco a Cristo, te estoy evangelizando. Si yo no he sido bautizado, pues como que el mensaje va para mí primero, y me tengo que bautizar yo antes, ¿no? Pero ahora yo ya fui bautizado, morí en un gobierno, le pertenezco a Cristo Jesús, he entrado al nuevo pacto, estoy viviendo el nuevo pacto, y te digo, necesitas ser bautizado pronto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en la historia de Cornelio, cuando está predicando Pablo el evangelio a todas las personas incrédulas que no son del pueblo de Israel, a todas las personas que son gentiles, Cornelio y su familia y sus amigos, mientras él está predicando, les cae, ellos dicen ya, si lo leen, escuchando el evangelio, cae el Espíritu Santo sobre ellos y empieza a manifestarse el Espíritu Santo en ellos antes de ser bautizados en agua. ¿Sí? Porque es con el corazón se cree para ser justificado. Con el corazón se cree. Cuando ellos dijeron, Pablo, lo que estás diciendo yo lo creo. En ese momento, no el remojo me justifica. No el remojo me justifica delante de Dios.
Me justifica lo que yo creo en mi corazón, a Jesucristo, el Señor de mi vida y el único camino a la salvación y la vida eterna. Yo lo creo y en ese momento se hace una circuncisión de corazón. Lo que antes era profético, la circuncisión de los hombres, ahora se hace una circuncisión espiritual. Fue profetizado, ahora es real. Yo lo creo, soy circuncidado de corazón. ¿Sí? Y por eso cuando ellos estaban recibiendo el evangelio, escuchando, yo lo creo, ¡pam! Son circuncidados de corazón y el Espíritu Santo cae sobre los creyentes, porque eran creyentes antes de ser bautizados. Eso nos quita un esquema de decir que el bautismo te va a salvar, el remojón te va a salvar. No, el remojón no te salva, es la convicción, la fe en tu corazón de quién es y por qué lo estás haciendo, no el remojón en sí. Entonces cuando yo le doy el evangelio para que él crea en Jesucristo, no en un remojón, no lo voy a llevar a que crea en un remojón, yo lo voy a llevar a que crea en Jesucristo, se arrepienta de sus pecados, se arrepienta de no haber creído en Jesucristo. Y cuando él crea de corazón y diga, sí, lo creo, creo en Jesucristo, yo lo creo, Él es el camino, Él es el único Salvador. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Estaban todos atónitos y perplejos, viendo cómo a los gentiles había caído el Espíritu Santo. Y dijo, bueno, si estas personas está siendo evidente que son creyentes, está siendo evidente que ya está el corazón circuncidado, está siendo evidente que creen en Cristo Jesús y que han nacido de nuevo de manera espiritual. Ahora se requiere un nacimiento y entrar al nuevo pacto a través del agua. Nacer del agua. Y Pedro dijo, son creyentes, bautícenlos a todos en agua. En ese momento, todas estas personas que entendieron, que creyeron y que fue evidente su convicción con el Espíritu Santo, bautícenlos a todos. Fíjense bien lo que está pasando acá. Pedro no está diciendo, ¿quieres ser bautizado o quieres esperarte para mañana? ¿Tú qué quieres bautizarse hoy? ¿Alguien quiere levantar su mano que quiere bautizarse hoy? Y no hizo eso. Creyeron, bautícense. Creyeron, bautícenlos. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos que los apóstoles están diciendo, ya creyeron, bautícenlos? No están preguntándole quién quiere bautizarse. El que creyó, el que entendió el mensaje, el que entendió el evangelio, está entendiendo lo que significa el bautismo y están decidiendo, sí, significa, sí quiero ser bautizado. Pero ¿qué pasaría si yo le estoy diciendo el evangelio? Bien padre, me salió así un mensaje que hasta yo mismo me arrepentí de mis pecados. Y entonces, ¿quieres bautizarse? Y él dice, no, ahorita no. ¿Qué significa? ¿Le llegó el evangelio? No. Dos cosas pueden significar. Depende de como dice Mauricio, lo que tú disciernas de la persona. Dos cosas pueden estar pasando. Uno, no te entendió nada de lo que dijiste, no le llegó el evangelio y por supuesto dijo, no quiero bautizarme. Uno, tengo mis pecados que me encantan, me fascinan mis pecados y yo no quiero dejarlo, así que no, prefiero vivir en el pecado. Esa es una de las cosas por las cuales te dicen no. Otra razón, que ojalá y fuera, que digan no, porque conozco el costo de lo que significa ese paso para dar. Conozco el costo de lo que significa. Y yo no sé si quiero ahorita pagar ese costo. Ya lo entendí, pero no sé si quiero ahorita pagar ese costo. Es una decisión sabia, porque no es un juego. No es un remojón lo que le va a salvar, es una convicción de Él en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando llega el momento, dice, veo el testimonio de la gente, veo la realidad de Dios, veo que las personas están siendo cambiadas y transformadas, digo, ¿sabes qué? Sí, quiero, ya entendí, ya capté, quiero bautizarme de convicción.
Entonces no forces a nadie a bautizarse. No se puede forzar a nadie a que haga esto porque no va a funcionar bajo fuerza. No trates de convencerlos a bautizarse. Convéncelos de Cristo Jesús. Convéncelos de su fe en Jesucristo. Convéncelos de que hagan a Jesucristo el Señor de sus vidas. Convéncelos de eso. El Espíritu Santo de eso los va a convencer. Que haya una transformación de corazón para ser justificados. Entonces, ese anhelo de vivir para Cristo, van a decidir si quiero ser bautizado. Es el momento. Confío, creo. No soy perfecto. Sé que voy a fallar, pero con Cristo voy a ser levantado, voy a ser santificado, voy a ser purificado. Amén. Gelen, que fue pastor de nosotros por muchos años y bautizó a muchas personas, cuando tuvo la convicción de lo que significa eso, les va a contar su testimonio. Hay que pegarse más a este micrófono, ¿verdad? Para que escuchen. Siempre necesitamos 2 micrófonos. I saw the movie of the Last Reformation. Yo vi la película de la última reformación They Torben de Torben, no sé, in Denmark. de Dinamarca. And I wanted to have that kind of lifestyle of the supernatural. Y yo quería tener este tipo de vida viviendo en la sobrenatural. But then he started to talk about water baptism. Pero luego él empezó a hablar acerca del bautismo en agua. And all of a sudden the Holy Spirit convicted me. Y de repente el Espíritu Santo me convenció. When I was about 5 years old, my brother was 8. Cuando yo tenía 5 años, mi hermano tuvo 8 años. My brother had fear of water. Y él tuvo miedo del agua. And it was the day of baptisms. Era el día de que iban a bautizar a la gente. The pastor baptized me Entonces el pastor me bautizó a mí to calm the fear of my brother. para calmar los temores de mi hermano. But there was nothing Thank ever you. on my part. Pero nunca había algo de mi parte de querer hacerlo. Now I wanted the resurrection life. Yo quería esta vida de la resurrección, Hello? ¿verdad? I wanted to come out on the other side of the baptism. Yo quería salir del otro lado del bautismo. I wanted to come out and live for him. Yo quería salir y vivir para Cristo. So Jesus was telling me I had to go through the water baptism. Entonces Jesús me estaba diciendo, tú tienes que pasar a través del agua. A fight? Yeah, there was a fight. Si hubo una lucha, sí, claro que sí. Trying to justify myself? Yes, I was trying to justify. Si yo estaba tratando de justificarme a mí mismo, claro que sí. And then I just rendered. Y luego después me rendí, I will do it lo voy a hacer because I love you, Father. porque te amo, Padre. And I had a believer, a missionary there in Thailand. Entonces en Tailandia había un misionero allá We went to the pool and he baptized me. y fuimos a la piscina y me bautizó. Now, in the sense of who was greater than the other, who knows? I don't know. En el sentido de que quién era mayor que el otro, quién sabe. It's another one of these issues about you can baptize anybody. Otra vez es este asunto de que tú puedes bautizar a cualquier persona. It doesn't have to be the pastor doing it. No tiene que ser el pastor que lo haga. It doesn't have to be the person in leadership that does it. No tiene que ser la persona que está en el liderazgo que lo haga. If you are a believer, you need to baptize Si tú eres un creyente, tú debes bautizar those that are ready to be water baptized. a aquellos que están listos. Now, coincidence? I don't think so. Si fuera una coincidencia esto, no creo. When I came out of the water, Pero cuando yo salí del agua, something happened. algo pasó. And you are now seeing it. Y ahora ustedes lo están viendo en mí. You are now receiving it. Ahora ustedes están recibiendo esto. People are getting healed. La gente se están sanando.
Things are happening in the Las supernatural cosas realm. están sucediendo en el mundo espiritual. I wasn't there before. Antes yo no estuve ahí. I had to pass through the water. Tuve que pasar por el agua. Today is a day of baptism. Hoy es el día del bautismo. You might think, well, I'm not ready. I didn't bring any underwear. I didn't bring anything. Ay, tú puedes decir, ay, no estoy lista, no traje nada de ropa para cambiar. Listen, your clothes will dry. Fíjate, tu ropa se seca. Just remove the billfold out of your. Solo quita tu cartera, Take the watch off. quita tu reloj, Take the shoes off. quita tus zapatos And be y baptized. sean bautizados. If you want to die Si quieres morir and you want to live, y luego vivir, the choice is yours. la lección es tuya. Amen. Armando. Sí, bueno.